Bueno, hola a todos los presentes, un gusto estar acá hoy. ¿Se escucha bien? Ah, gracias. Bueno, recién me presentaron. Hoy la idea es contarles sintéticamente sobre algunas de las herramientas de conservación que tiene el área protegida, el Parque Nacional Iguecalel. Depende de la Administración de Parques Nacionales y se encuentra ubicado en el centro sur de la provincia de La Pampa. Se puede acceder a través de la Ruta Nacional 152. Está aquí a 226 kilómetros de la capital provincial. El Parque Nacional originalmente fue creado en el año 1976 con 9.900 hectáreas para proteger básicamente un sistema serrano. Posteriormente la provincia genera un convenio con parques nacionales y se logra ampliar esta superficie en el año 2003, incluyendo un salitral de alta importancia a nivel ambiental. Entonces, al día de la fecha tenemos protegidas 32.500 hectáreas. Tiene importancia este parque que se encuentra en la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas, que si bien es uno de los más extensos dentro de la Argentina, está protegido solamente el 0,09% dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bien, en el año 2019 se empieza a generar dentro del parque un documento rector que es el plan de gestión, el que va a marcar el rumbo o el norte a seguir de todo el accionar en los próximos 10 años o hasta que otro documento lo reemplace. Y de allí surge a través de un trabajo en conjunto, no solo del personal del área protegida, sino de la comunidad local, los valores de conservación. Entonces, para aquellos que lo conocen se lo pueden imaginar y para aquellos que no, se los voy comentando. Las sierras del Iguecalel, como el ambiente serrano, la hidrología y sus geoformas. No solo esto, sino todos los valores inmateriales que esto implica. Las sierras como valor escénico. Entonces, no solo se toman de importancia aquellos que son valores de conservación naturales, sino también aquellos que tienen una importancia a nivel cultural. El salitral de Valle, que fue incorporado como ambiente, como humedal con su flora asociada. Las comunidades terrestres con las especies de flora de alta importancia. Aquí tenemos 3 endemismos que son claves. Adesmia aliguelensis, que está solamente dentro del área protegida. Grindelia cobasi, que la tenemos a un nivel más regional. Y Gallaria cabrerae, que se encuentra en el sector del Parque Nacional y las Sierras Chicas dentro de la provincia de La Pampa. Y por último, por eso no se mencionan así arriba, las especies de fauna vulnerables, amenazadas o con peligro de extinción. Dentro de los valores de conservación culturales surgen los paisajes culturales asociados al poblamiento indígena y los sitios de pintura rupestres del Holoceno tardío, también los paisajes culturales del poblamiento histórico entre los siglos XVI y mediados del siglo XX, los lugares de significado espiritual y las leyendas del bosque de Caldén. Aquí el Caldén toma una impronta, una fuerza totalmente distinta a la biológica. Es por su valor perceptual, por su valor escénico, por lo que implica, sobre todo para el pampeano, identificar un Caldén. Y por último, los conocimientos y las prácticas tradicionales de estos usos del espacio por parte de los pobladores rurales previo a la existencia o a la creación de esta área protegida. Bueno, entonces, en base a estos valores de conservación, se detectan las principales amenazas, que si bien hay más, acá están sintetizadas, como la presencia de especies exóticas vegetales dentro del área protegida, la presencia de especies exóticas animales, la recurrencia de incendios, las amenazas asociadas a las actividades antrópicas, y por último, la falta de conocimiento. Dentro del área protegida existen más de 85 especies exóticas vegetales registradas. Hasta hace un tiempito atrás puede haber algunas más. En su mayoría son gramíneas. Muchas de ellas de carácter invasor. El sistema o la Administración de Parques Nacionales cuenta con ciertos documentos como lineamientos estratégicos para abordar el manejo de estas especies y para poder priorizarlas. En el año 2019 se empieza a trabajar en el área protegida con el tamarisco
Y posteriormente, en el año 2013, se genera un informe medioambiental con 3 grandes ejes. Uno de ellos es lograr la erradicación de ciertas estas especies exóticas, otro es poder controlarlas y otro, generar un método experimental. Dentro de estas especies exóticas, en particular con el aloe maculata, que había un parche de tan solo 180 metros cuadrados, se logra trabajar, sobre todo con el nivel manual, y no se logra rebrote posterior sobre este parche. Se trabajó también con la yuca, realizando extracción manual con pico y pala. Esta especie nos está trayendo problemas a pesar de haber tenido un parche original de tan solo 96 metros cuadrados, ya que continúa hasta el día de la fecha rebrotando, por lo cual tiene mucho esfuerzo de monitoreo. Se trabajó con retama, Cytisus striatus. Esta especie se logró erradicar pese a que su banco de semillas es uno de los que tiene mayor latencia y de haber pasado incendios que podría ser un detonante para que esta especie explote. Pero aún así debemos mantener este monitoreo, lo cual también implica muchísimo esfuerzo, porque cambio climático, incendio y otro montón de factores externos podría hacer que esto vuelva a suceder. Se trabaja también con la pita o ave americana. Había originalmente cercano a un puesto de una estación de servicio del ex Automóvil Club Argentino unos 13 focos. Allí se pudo trabajar como motoniveladora por el sitio en el que estaban estas especies, estos parches, con químicos y con extracción manual. Pero también tenemos otro sitio que tan solo tiene 6 focos, que no podemos introducir maquinaria porque están asociados a valores de conservación cultural. Por lo tanto, esa extracción es manual. En cuanto al control, se sigue realizando sobre el tamarisco y la metodología experimental no pudo ser implementada, que se pensaba hacerlo con la carda, la cual tiene un grado alto de invasión dentro del área protegida, asociada sobre todo a los cursos de aguas y senderos. Entonces, iniciamos con esta etapa diagnóstica hace un tiempo atrás, con la priorización, se realizó una propuesta para luego implementarla y se evaluó, proponiendo un diagnóstico el año pasado, nuevamente, en donde se hizo un trabajo exhaustivo de mapeo utilizando la herramienta de Picolect 5 sobre las especies exóticas arbustivas y arbóreas. Esto fue muy interesante porque nos permitió detectar que aquella priorización que se había hecho en el informe del 2013 debía ser revisada. Se generó una nueva priorización, ahora la propuesta está en una instancia que excede al Parque Nacional, dentro de la administración de Parques Nacionales está esta propuesta, y una vez aprobada se iniciará la implementación. ¿Qué se detectó básicamente? Que la Guaribay o Chinus molle estaba muy focalizada originalmente en un sector y empezó a invadir rápidamente sobre las laderas de las sierras. La segunda foto que pueden ver es de la pita o ave americana, y como les decía recién, la mayoría de las especies que tenemos están asociadas a estos valores de conservación que son viejos puestos y a los caminos o senderos. Y por último tenemos sitios que son de uso recreativo o abiertos al público, en donde también existen estas especies. Y estos sitios, si la especie no tiene un grado de alta invasión, no se prioriza la extracción por el momento. Allí se puede ver en la parte inferior del mapa, esa es la ruta nacional 152. Acá estaban las plantas madres o semilleras. Cómo empezó a invadir, este mapa es de Chinus molle o Guaribay, sobre la ladera de los cerros, esta especie. Por eso una de las que pasan a ser prioritarias para trabajar. En la foto de la derecha también se nota el trabajo que se está haciendo con el ave americano. Es una especie de espinas y con alto contenido de agua, por lo tanto implica mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué consideramos? Como alguien decía recién, el costo. El costo de trabajar con especies exóticas es altísimo. No solo por la especie en sí misma, sino por una cuestión de gestión. El área protegida debe ser gestionada a un nivel global. Y esta es una de las tantas tareas que se realizan. El costo en tiempos y sobre todo poder garantizar la continuidad en el tiempo para poder lograr el objetivo que estamos planteando.
En cuanto al monitoreo permanente, no solo es sobre el post-monitoreo de la acción que hayamos realizado, sino en tratar de trabajar en una detección temprana de estas especies incipientes que vienen llegando al área. Y tenemos que estar dispuestos permanentemente a generar cambios de estrategia si la metodología empleada no está haciendo lo mejor. Bueno, en cuanto a las especies exóticas animales, tenemos 3 de alta importancia dentro del parque: el chancho jabalí, el ciervo colorado y la liebre europea. En el año 2019 se implementa un plan de control sobre el chancho jabalí y el ciervo colorado para sobre todo minimizar el impacto sobre las comunidades nativas. Se establecieron áreas de caza y una vez que los ejemplares son abatidos, se realiza una ficha biométrica para luego poder determinar las características de estos individuos. En el chancho jabalí también se utilizan jaulas trampas. Entonces se lleva a cabo también, a través de registros, la propuesta de poder determinar cuál es la cantidad de esfuerzos y horas hombre, no solo en relación al trampeo, sino al trabajo en general. Bueno, para los que son pampeanos sabrán que son recurrentes los incendios en este tipo de ambientes. Muchos de ellos son por causas antrópicas, aunque los últimos dentro del área protegida han sido por causas naturales, por caída de rayos sobre transformadores. Y a razón de ello también se genera un plan de manejo del fuego en el año 2021, cuyo eje fundamental está basado en la prevención, a través de la educación ambiental, a través de mantención de los cortafuegos, que son caminos que se mantienen sin vegetación, ayornados a lo que establece la misma provincia de La Pampa. Se colocó un domo para determinar columnas de humo en la distancia y por primera vez se estableció este año una quema de seguridad, que por suerte fue con éxito. Uno de los objetivos es evitar que se queme lo menos posible. Si bien el fuego se utiliza como herramienta para combatir los incendios, el parque está implementando el uso de agua, a pesar de ser una zona de escaso recurso, pero se ha determinado que utilizada a tiempo tiene realmente un alto rendimiento y excelentes resultados. Y además de ello se implementa todos los días una medición diaria del índice de peligrosidad de incendios. Bueno, en cuanto a las actividades antrópicas, aquellas que están vinculadas al uso público o a la visitación del área protegida es una de las que menor impacto tiene, porque justamente son las actividades más reguladas, pero sí genera más inconveniente la existencia de una ruta que atraviese el área protegida. Esto facilita el furtivismo, la extracción de especies nativas para el mascotismo y el atropellamiento de fauna. Entonces acá se trabaja también a nivel interinstitucional con Vialidad, que es quien se encarga de la ruta, sobre todo en el tema de cartelerías. Y también se está pensando, a razón de un estudio de impacto ambiental recientemente realizado para la reconstrucción de este tramo de ruta, sobre pasos de fauna, sobre límites más amigables, y bueno, cartelería y disminuidores de velocidad. Y en cuanto a la problemática que hay con los vecinos, básicamente está vinculada al ingreso de animales vacunos y ovinos, que acá se trabaja en conjunto. Una vez que se detecta alguno de estos animales dentro del área protegida, se les da aviso para su rápida extracción. Todo esto se regula también a través de un plan de protección que tiene el parque, en el cual se establecen líneas de acción y un cronograma de recorridas habituales a través de los guardaparques que están en el área. Y la falta de conocimiento básicamente se valga la redundancia, estableciendo convenios. Existe un convenio, por ejemplo, entre la Administración de Parques Nacionales y el CONICET, en los cuales hay un proyecto dentro de la área protegida que se está ejecutando, efectos del fuego en las trayectorias sucesionales de arbustales de la red de Baricata, con la doctora Carla Suárez, dependiente, y todo su equipo, dependiente de esta universidad también. Convenios con universidades, con los propios proyectos de investigación que cada uno de ustedes puede presentar.
y a su vez la Administración de Parques Nacionales genera sus propios proyectos para los cuales puede convocar voluntarios o pasantes. Acá es clave, como recién los invitaban también desde el URO, los invitamos también a participar, donde pueden hacer sus propias tesis dentro del área protegida. El parque muchas veces establece aquellas problemáticas sobre las cuales se quiere trabajar y muchas veces los investigadores presentan las suyas. Tenemos varios proyectos de investigación en este momento ejecutándose. De hecho, mi compañera, mi coequiper que no estoy acá, es ingeniera en recursos naturales, egresada de esta universidad. Y bueno, eso es una de las posibles salidas laborales que tienen para que la consideren la Administración de Parques Nacionales en distintos estamentos. Bueno, eso era todo por hoy, así que les agradezco. Si tienen preguntas, también vamos a abrir el micrófono para 2 o 3. 3. ¿Dónde está el micrófono? ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias, muy interesante. El Parque Ligüey Calel es el único parque nacional que tenemos en la provincia por ahora. Sí, ahí va el micrófono. La retama se hizo con el agroquímico. Lo que tiene la retama es que tiene un alto grado de latencia en sus semillas. El INTA ha hecho estudios de que aproximadamente 30 años, por lo tanto el esfuerzo de monitoreo es altísimo. Tenemos que estar pensando que posiblemente pueda rebrotar. En este caso era un ejemplar, yo no le conté, pero por fuera de Lima también apareció Crataeus, que también se logró erradicar con el uso de agroquímicos. ¿Y no se ha investigado la repercusión del uso de agroquímicos en el suelo por algunas especies? Se utiliza muy puntual dentro del área protegida, porque estamos hablando de un parque nacional, existe un manual específico, muchas de las veces es solo corte y se pinta, por lo tanto el trabajo lleva muchísimo tiempo porque no se volatiliza, digamos, se tienen que buscar días específicos, que no haya humedad y con ciertas condiciones para poder aplicarlo. Pero sí se utiliza y está, digamos, aprobado porque es la única forma que se ha encontrado para evitar al menos estos manchones incipientes sigan avanzando. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Hola. Rubén acá de Concepción, Chile. Dos preguntas. La primera, quería preguntar como en cuanto a la amenaza, si es que hay como, ¿cuál es la priorización que estas tienen? Como desde la más importante de llevar a cabo hasta la menos importante. Y lo otro, quería saber también los costos asociados, porque me imagino que al ser igual parte de las protegidas estatales tienen recursos limitados, y por lo tanto que se basan en cuanto a esa priorización, y en cuanto a eso, más o menos, ¿cuáles son los costos asociados a estas amenazas? Bien, interesante la pregunta porque sí, básicamente los costos o la priorización está acotada muchas veces al poder dar cumplimiento. El área protegida tiene solamente 20 personas, de las cuales muchas de ellas son administrativas. O sea que la ejecución de estas acciones tiene mucho costo de recurso humano y tiempo. Entonces, la priorización muchas veces está atada justamente a la disponibilidad de poder garantizar esa ejecución. Y la otra pregunta que me hiciste tenía que ver con... ¿de actividades? No te escuché. Bueno, todos los años el Estado entrega a nosotros, el Tesoro de la Nación, a través de una ley nacional, todos los años entrega a las áreas protegidas nacionales un X porcentaje. Muchas veces alcanza para, digamos, lo mínimo, la cantidad de servicios, y después hay que ser a veces magos, a veces ponerle corazón para poder abordar, y también depende mucho quién sea el gestor de las áreas para poder
avanzar sobre estas temáticas. Pero la importancia es esto, una vez avanzado, no frenar. Y la priorización tiene que ver con esto, básicamente con los recursos y los valores de conservación. Lo mismo que para el abordaje de los incendios. Hay mapas, tenemos generados mapas de distribución de los valores de conservación y es ahí, sí, es ahí donde se solapan las capas, en donde hay mayor recurrencia de incendios, donde están los valores de conservación, donde están las amenazas principales y donde concurren muchos de estos eventos, donde se pone el ojo o el esfuerzo. Última pregunta. Hola, soy Ayelén de la Universidad Nacional de Salta. Tengo una duda en cuanto al control de las especies exóticas, si hicieron algún tipo de estudio ecológico, de ciclo de vida para determinar alguna etapa o edad en cuanto las especies sean más vulnerables, digamos, para aplicar los tratamientos, o si simplemente lo hacen sobre los individuos que encuentran en la época del año más conveniente, digamos. En realidad siempre se trata de buscar, no existen estudios puntuales hoy, digamos, dentro del área protegida sobre estas especies en este ambiente. Sí se trata y siempre se investiga y tenemos un cuerpo técnico que a eso se dedica, sobre experiencias ajenas y sobre las mismas experiencias dentro del área protegida. Por ejemplo, en el caso del uso de agroquímicos intentaron con soluciones muy bajas en cuanto a la dilución y no funcionaron porque volvieron a rebrotar para el caso de los tamariscos. Se ha probado, por ejemplo, en la época de mayor fuerza, en la época de primavera, con más éxito, y eso depende muchas veces del tipo de especies. En otras también dependerá que estén con la savia abajo, por lo tanto se las hace en invierno. Y una de las variables que debemos considerar es el tema de la cercanía a los cursos de agua, que ahí sí se nos complica un poco más para determinar. Pero no hay en particular para el área protegida este tipo de estudios, se basan en estudios ajenos. Así que están invitados también a participar. Bueno, creo que eran 3. Gracias.